Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. El amor de Dios es tan grande que Jesús podía haberse conformado con decir, bueno, yo predico y cumplo con lo que se me ordenó, cumplo con mi misión, cumplo con el propósito de Dios, y allí terminaba la cuestión. Pero dice la palabra que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y la compasión es el fruto de un alma transformada por Dios, de un corazón que recibió la palabra y fue transformado por el poder de Dios. No es una condición que podemos adquirir por el estudio o por la perseverancia, sino que es algo que Dios produce en nuestros corazones. Dice la Biblia que es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y si la voluntad de Dios es buena, Él produce y hace que nosotros podamos llegar a tener compasión por las personas que se pierden, ¿no? Y tener compasión quiere decir que yo tengo la necesidad de acercarme a ellas para decirle, hay esperanza. No tenés que estar más sufriendo en el dolor, en la angustia, lastimado por el rencor, herido por la violencia, lastimado por los recuerdos de las cosas que vos padeciste a lo largo de tu vida, sino que Dios tiene una palabra de poder y esperanza para vos. Eso es la compasión. Jesús los miró y tuvo compasión de ellos, porque los vio que estaban en una condición especial. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Y la oveja, cuando no tiene pastor, es un animal que se desorienta, es un animal que se pone y se expone al peligro, es un animal que puede ser herido, lastimado, es un animal que no tiene protección. Y esa es la figura del alma que está sin Cristo. La palabra de Dios nos muestra a la oveja como el ejemplo, ¿no? Nos muestra el ejemplo de la necesidad. Cuando Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, está refiriéndose al estado espiritual de nuestras vidas, que es como la oveja, compara como la oveja, expuesta a lo malo, expuesta a los peligros, expuesta a perderse en el desierto, expuesta a perder la vida. Y Jesús los vio así, con esta misma condición a las personas. Pero lo bueno es que Jesús nos sigue viendo a la humanidad, sigue viendo a las personas, sigue viendo a nuestros vecinos, sigue viendo a la gente que habita en nuestro barrio, sigue viendo a nuestros compañeros de trabajo, sigue viendo a nuestros compañeros de la facultad, de la escuela, sigue viendo a los que nos conocen exactamente de la misma manera, como ovejas que no tienen pastor. Pero Jesús sigue teniendo esta misma característica, sigue teniendo compasión. Y la compasión de Jesús es tan grande que está preocupado en el tema. Está preocupado en el tema de aquellas personas que van a la muerte sin poder haber siquiera tenido conocimiento de Jesús, sin que alguien le haya presentado el Evangelio de Cristo, sin que alguien le haya dicho de esta esperanza, sin que alguien le hubiese dicho que vino alguien que vino a pagar mi deuda, vino alguien a morir por mis pecados, por mis maldades, por mis miserias, y que vino a traer esperanza, y que la vida no termina aquí cuando se acaban nuestros días sobre la tierra, sino que ahí comienza la verdadera historia, la historia de la eternidad. Es allí donde voy, donde me dirijo, porque el Señor creó al hombre con una visión de eternidad. No se termina nuestra vida en el tiempo 80, 90, 100 años, 40, 50, sino que hay una eternidad. Y en esto tenemos que poner especial atención, porque son cosas que son espirituales y como no la vemos con nuestros ojos, a veces nos cuesta entender lo que es la eternidad y a lo que nos enfrentamos. Que no hay un camino alternativo, sino hay un camino de vida y un camino de muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que en mí anda, no andará en tinieblas. Y el mundo está en tinieblas, caracterizando a la oveja sin pastor, desorientado, porque es muy peligroso movernos en las tinieblas. Me acuerdo que
una vez habíamos estado trabajando en la iglesia, en la isla, y cuando volvíamos había mucha neblina y no se veía ni la punta de la lancha, ahí 1 metro y más no se veía. Y la embarcación es algo que no puede poner uno el freno de mano y ahí queda, sino que por más que la quiera frenar, sigue un poco más adelante. Y el riesgo de agarrar un tronco, de chocar contra la costa, que te puede hacer romper el barco y hundirte, ¿no? Andar en tinieblas es peligrosísimo, porque estamos permanentemente expuestos. Por eso la importancia que tiene que cada uno de nosotros tomemos la decisión de andar en la luz de Cristo, andar con este buen pastor, con este camino que dice, el que en mí anda no andará en tinieblas. Cuando dejamos de andar con Cristo, comenzamos a ponernos en las tinieblas, y es ahí donde nos exponemos a todo el riesgo de las tinieblas, y es ahí cuando estamos como la oveja que no tiene pastor. Pero Jesús sigue teniendo compasión, y ocupado en el problema, ocupado en la dificultad, trae una respuesta y habla con sus discípulos. Dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de la mies es el Señor, es el dueño, es el que está en dominio, en la autoridad. Pero para llevar adelante esa obra hacen falta obreros. Estaba mirando el otro día un documental de cuando se construyó el canal de Suez, que la cantidad de obreros que necesitaban, y en un momento la obra peligró porque no alcanzaban los obreros, no había obreros, porque era el trabajo muy duro, algunos morían en el trabajo. Estamos hablando de fines del año del siglo XIX, y no había herramientas y todo era manual, y la gente se moría y no había obreros, y la obra peligró por falta de obreros. Hoy la predicación del Evangelio corre el mismo riesgo. No hay obreros, faltan obreros. Pero también falta la intencionalidad en la oración de la iglesia de pedir al Señor de la mies que envíe obreros. Ahora yo puedo decir, Señor, envía obreros, pero que no sea yo, que sea el de al lado, ¿no? Que no me toque a mí, porque yo estoy cómodo. Yo estoy y levanto la mano, participo, ofrendo, y bueno, ahí estoy. Pero el Señor tiene para nosotros un llamado que es apasionante, el llamado a servir a Dios. El llamado a servir a Dios es algo apasionante. Uno no puede contar con palabras la bendición de que es poder servir a Dios. Porque cuando vos servís a Dios, cuando vas a un hospital, cuando vas a hablar a una persona, cuando estás con un necesitado presentándole a Cristo, cuando terminás ese servicio, no sos más el mismo de antes. Porque vos diste. Y cuando vos das, el Señor te bendice, te renueva, te multiplica, y vos tenés más gozo, tenés más paz, tenés más seguridad, tu fe crece. Anoche teníamos una linda conversación acerca de la fe, ¿no? El escudo, el escudo. Y a veces nuestro escudo está tan pequeño e insignificante que los dardos de fuego nos vienen todos y nos pegan, y estamos sufriendo con los dardos de fuego y las heridas que nos dejan. Pero cuando nosotros servimos al Señor, nuestra fe crece. Porque no podemos vender algo que no estamos convencidos, ni podemos dar algo que no tenemos. Pero cuando tenemos y estamos seguros de lo que tenemos, decimos, ya, esto es lo mejor, porque en mi vida funcionó, y si funcionó en mi vida va a funcionar en la tuya también. Porque Cristo sigue siendo el mismo, y encima nos sigue mirando con la misma compasión que en esa oportunidad miró a las personas que estaban ahí, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Entonces, Dios está llamando, y hay un llamado que es abarcativo. El Señor nos llama a todos a ir a predicar el Evangelio, el Señor nos llama a orar, el Señor nos llama a cumplir su palabra, pero hay llamados específicos. El Señor nos llama con un propósito. Y en la Biblia encontramos un montón de personas y hombres que fueron transformados por Dios a través del llamado, ¿no? Y la importancia de saber que
Dios no busca a la gente capacitada, sino que capacita a los que llaman. Porque a veces decimos, no, yo no puedo, yo no sé, yo no fui al seminario. Si vas al seminario, gloria a Dios, es mucho mejor, porque eso te va a ayudar, te va a proveer de las herramientas para predicar el Evangelio, y está muy bueno, pero no podemos poner como excusa, yo no puedo, yo no sé, yo no conozco, porque el Señor a todos nos da la posibilidad de decir, Jesús te ama. Y esta es una manera de ir y trabajar y buscar a las personas para traerlas a Cristo. Pero hay un llamado específico, así como cuando Ananías fue enviado a Saulo de Tarso, que estaba allí ciego, después de que la historia todos la conocen, le dijo a Ananías, el Señor te envía, el Señor te envía. ¿Y cuál era la misión? Lo envió una misión específica. Y Dios levanta hombres y mujeres que tienen una misión específica para cumplir en la propagación del Evangelio, en el servicio al Señor. Y así vemos como si el Señor llama a personas que están ocupadas. No va a buscar desocupados el Señor, sino que busca a personas que están ocupadas. Cuando el Señor lo llama a Moisés, todos se acuerdan de la zarza, Moisés estaba trabajando como pastor, estaba ocupado en lo que hacía. Cuando el Señor llama a alguno de sus discípulos, todos sus discípulos estaban ocupados. No había ninguno que estaba desocupado. Todos tenían tareas. Algunos pescadores, otros cobradores de impuestos y otros con diversas actividades. Y el Señor los llama y los transforma y los convierte en obreros. ¿Para qué? Para ir a la mies. Y la mies es mucha. La mies son las personas. Cada persona que vos ves en la calle caminando, cada persona que te rodea, que se mueve, eso es mies. Son personas que Dios potencialmente te pone a vos para que le alcances el Evangelio, la palabra de poder que tiene autoridad para cambiar sus vidas. Y vemos que personas que aceptaron fueron sensibles al llamado de Dios, ¿no? Porque la sensibilidad espiritual la produce en nosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está operando en nuestras vidas, no podemos hablar de sensibilidad espiritual. Y no podemos hablar de una sensibilidad humana. Pero cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Y cuando el Señor nos habla, nosotros aceptamos el llamado de Dios. Me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí, yo tenía 12 años, más o menos por ahí en ese tiempo, y yo no sabía lo que iba a venir después, pero sí sentía que el Señor me llamaba. Y yo me dormía predicaba, el Señor me daba palabras, y yo predicaba. Tenía 12 años, y estaba en la cama, y el Señor me hablaba. Y yo no sabía lo que iba a venir después, no sabía. Yo creía que servir al Señor era lo que yo veía en la iglesia. Era una iglesia mucho más grande, pero más o menos del mismo sistema que nosotros. Veía que los diáconos servían la Santa Cena y levantaban la ofrenda. Veía que los ancianos tenían un traje negro y cada tanto predicaban. Que el coro cantaba, que la banda tocaba. Y yo veía eso. Pero eso era algo que yo simplemente lo veía, era una imagen visual de lo que era servir a Dios. No sabía lo que iba a venir, tampoco sabía lo que Dios tenía preparado. Pero había sensibilidad en el corazón. Y cuando tenemos sensibilidad en el corazón, porque el Espíritu Santo ya nos tocó, es allí donde nuestro corazón se abre, el Señor entra y hace la obra, y transforma, y nos cambia las metas humanas por las metas de Dios. Y esto no quiere decir que te va a sacar del mundo, Dios, sino que te va a dar gracia en el lugar donde estás. En el lugar donde estás te va a dar gracia. Porque dice la palabra que la luz no se enciende para poner abajo de la mesa, sino que se pone bien alto para que todos la vean. Y nosotros somos y tenemos la luz de Cristo, y Dios nos pone y nos quiere poner en lugares altos donde todas las personas nos vean. No para que digamos, mirá, soy el mejor, sino para darle gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros.
No podemos decir, esto es un mérito mío, no podemos decir, yo estoy en este lugar porque soy el más habilidoso. Cuando estamos en esa posición, estamos muertos. Pero cuando le damos la gloria a Dios por cada logro, le damos la gloria a Dios por cada cosa que Él nos permite hacer y no nos quedamos con nada, porque a veces está el testimonio ese que viene medio surtido, ¿no? Sí, el Señor lo hizo, pero yo también hice mi parte. Eso no es así. Si el Señor hace, el Señor hace. Si hago yo, hago yo. El Señor no comparte su gloria con nadie. No dice, bueno, a ver, vamos a hacer un 30-70. No, el Señor no comparte su gloria con nadie. Si vos querés que Dios te honre, vos honrá a Dios, porque Él honra a los que le honran. Entonces, dice la palabra que Él llama. Pero también tenemos ejemplos en la palabra de personas que no acudieron al llamado de Dios. Y Dios tuvo que pasarlos por un tratamiento. Y Dios a todos nos pasa por un tratamiento. Lo importante es que si nosotros vemos y aprendemos de Dios, el tratamiento va a ser breve. Pero si nosotros estamos en cabeza dura, el tratamiento se va a prolongar más. Y así vemos el llamado de Jonás. Jonás, el Señor le dijo, andá y predicá, andá a Nínive a predicar. Y Jonás tenía algo en su corazón contra los ninivitas. No eran buena gente los ninivitas. Pero el Señor lo dijo, fíjate, si los ninivitas te caen bien, andá y predicales. No, le dijo, andá y predicar. Y nosotros no estamos para discutir con el Señor. Cuando nosotros fuimos convocados para estar aquí en la iglesia, no estaban nuestros planes, pero nosotros no estamos para discutir con el Señor. Porque el principio de la fe es la obediencia. Cuando yo aprendo a obedecer, ese es el principio de la fe. Eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios va a hacer que funcione. Y Jonás dijo, no, yo no voy ahí, me voy a otro lado. Y se fue a otro lado. Pero Dios no renunció a su proyecto, sino que trabajó en la vida de Jonás. Trabajó en la vida de Jonás. Y así como Jonás, en el medio de la peor de las tempestades de su vida, lo tiran al mar, porque Jonás reconoció, y si el culpable de todo esto soy yo, porque Dios me mandó a un lado y yo me fui a otro. Y estaba poniendo en riesgo Jonás, no solo su propia vida, sino de los que estaban con él. El efecto colateral de la desobediencia. Cuando Dios nos llama y nosotros endurecemos el corazón porque decimos eso no me gusta, allá no quiero ir, esas personas no me caen simpáticos, entonces no quiero ir, hago la de Jonás. Entonces, esa desobediencia no solo pone en peligro nuestra propia vida, sino de los que están alrededor nuestro. Cuando Jonás estaba allí en el barco se iba a partir en pedazos. Iban a perecer todos por culpa de Jonás. Entonces lo tiran a Jonás al mar. Y Jonás está allí, en ese tratamiento, y en el vientre del pez se arrepiente de verdad. Se arrepiente de verdad. No es un arrepentimiento, sí, yo me arrepiento. No, levanto la mano y canto el coro y que... No, se arrepintió de verdad, porque estaba... yo siempre me acuerdo de esto, que en la escuela dominical nos mostraban la foto del dibujo, ¿no? De Jonás sentado, éramos chiquitos, de Jonás sentado en el vientre del pez. Y yo digo, bueno, no era así como estaba, ¿no? En el medio de todas esas cosas nauseabundas que habían en el vientre del pez, y ahí estaba Jonás. No estaba cómodo ahí, sino que se arrepintió. Se arrepintió y Dios lo perdona y va y predica y la gente se arrepiente y Jonás se enoja porque la gente se arrepintió. Sigue duro, la dureza se vuelve a repetir de nuevo. ¿Por qué el corazón duro? Porque el corazón duro nos impide alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. El corazón duro nos hace difíciles las cosas. Se las hace complicadas para Dios, aunque Dios todo lo puede.
Pero Dios tiene que trabajar e invertir y gastar tiempo en nosotros porque nuestro corazón está duro y porque tenemos aquellas cosas agarradas que todavía no podemos desprenderlas y tenemos nuestros juicios personales y tenemos nuestras sentencias sobre determinadas cosas. Pero el Señor tuvo compasión de la muchedumbre y también tuvo compasión de nosotros. Y nosotros no tendríamos que tener compasión también. O decir, yo me salvo, ay, gloria a Dios, Señor, gracias, porque yo me salvo. Y lo demás, y bueno, no sé, que se la arreglen. Como dijo una vez alguien, si hay que derramar sangre, que no sea la nuestra, ¿no? Pero el egoísmo, esa cosa natural del ser humano, esa dureza del corazón. Jonás dijo, no voy a ir porque esa gente no me gusta, esa iglesia no me gusta, esas personas que están ahí no me gustan. Pero Jonás no estaba para discutir con Dios. Y Dios le hace pasar por un tratamiento. Y a veces nosotros también pasamos por el tratamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama. Y ninguno estamos acá por casualidad. Ninguno estamos por casualidad. Sino porque Dios permitió que estemos aquí en este lugar. Porque tiene un propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando mi búsqueda de ese propósito se extiende en el tiempo? Yo estoy como Jonás en el vientre del pez. La estoy pasando mal. Porque yo estoy luchando entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere para mí. Y yo sé que lo que Dios quiere para mí es lo mejor, pero todavía no pude llegar a creerlo. Entonces busco lo mío, busco mi plan, porque me pienso que mi proyecto y mi plan es mucho mejor que el que Dios tiene para mí. Y erro completamente el camino. Y en ese tiempo se me va la vida, porque aparecen cosas, aparecen problemas, aparecen dificultades, aparecen algunas situaciones que yo no me las esperaba. ¿Por qué? Porque en ese entonces, mientras Dios me está buscando con su propósito, el enemigo está tratando de alejarme del propósito de Dios. Y así estaba Jonás, tranquilo primero, porque dijo, bueno, me subo al barco y me voy. Me voy a otro lugar más tranquilo. Al principio estuvo tranquilo, después se acabó la tranquilidad. Después entró en la zona de peligro. A nadie le gustaría que lo tiren al mar con una tormenta de olas de metros de altura. No le gustaría a nadie. Se complicó mucho la cosa. En el vientre del pez se complicó. ¿Y por qué tuvo que llegar al vientre del pez Jonás para arrepentirse? ¿Por qué? Por desobediencia. Porque su corazón estaba duro. No estaba sensible al llamado de Dios. Y quiero compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en Isaías, capítulo 6. Yo traté de seleccionar algunos versículos, pero no le puedo encontrar el núcleo, sino que todo el núcleo, del 1 al 8. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. La primera parte nos habla del contexto, cómo era el tiempo que estaba viviendo el pueblo. Había muerto el rey después de 52 años de reinar y muchas de las personas, su gran mayoría, habían estado toda su vida bajo el dominio de ese rey, pero de pronto ese rey dejó de estar. Y las amenazas, el temor de las cosas que pasaban alrededor, los pueblos que querían destruir, comenzó a avanzar sobre ellos, produciendo zozobra, produciendo temor, produciendo angustia. Y en ese cuadro, Isaías es llamado por Dios. Dios lo llama a Isaías. Dice, Isaías, tengo un trabajito para vos. Tengo algo para darte. Pero Isaías tuvo una visión que era tan tremenda que las bisagras de las puertas se estremecían de la presencia de Dios que había allí. Y cuando Elías tiene su encuentro con Dios, lo tiene de otra manera, porque ve el viento recio, ve las situaciones, pero de repente ve el silbido apacible, ¿no? Acá Dios se manifiesta de una manera diferente y lo sacude a Isaías. Un hombre que tuvo una misión importantísima, es el que con más precisión anuncia el nacimiento de Cristo, casi 800 años antes de que se produzca. Y Isaías es sacudido por la presencia de Dios. Ve la gloria de Dios. Ve la presencia de Dios, que Dios es espíritu y es verdad. Pero vos podés sentir la presencia de Dios en tu casa, en tu rincón, arrodillado, en tu lugar privado. Y vos podés disfrutar la presencia de Dios. Si tu corazón está dispuesto a esto, Dios no se va a esconder de vos. Pero Isaías estaba viendo esta tremenda imagen. Y Isaías lo que primero que vio su condición humana. Vio cómo estaba. Y él dijo, al lado de esto yo soy inmundo. Mis labios no pueden hablar porque están inmundos. Entonces, el Señor lo primero que hace lo limpia. No se asuste que el Señor no le va a poner una brasa ardiente en la boca. Se la va a poner en el corazón, va a sentir el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que hace lo limpia a Isaías. Dice la palabra que lo limpió de dos cosas, de la culpa. Porque la culpa es una fuerza de acción que usa el enemigo para torturar la vida de aquellos que tienen el llamado de Dios. Mirá lo que hiciste. ¿Cómo Dios te va a perdonar? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio después de lo que hiciste? Si toda la gente te conoce, sabe lo que hacías, sabe lo que decías, sabe cómo procedías, tu esposa te conoce, tus hijos te conocen, tus amigos te conocen, la culpa. Entonces la culpa te arrincona y te deja inactivo, bloquea el llamado de Dios. Por eso que necesitamos ir al Señor y entregarle nuestras culpas. Porque la culpa termina matándote, inutilizándote. No podés acceder al perdón que Dios ya te dio, porque tu culpa te hace un peso tremendo que te aleja, te bloquea, te impide. Cuando vos querés avanzar, viene el enemigo y está ahí, está, y te dice, no vas a poder. Entonces, lo limpia
y del pecado. Limpió el pecado. Y el Señor, cuando perdona, perdona. Dice la palabra que Él agarró nuestros pecados y los tiró a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Gloria a Dios. No es como nosotros, que por ahí perdonamos y cuando pasa algo, viste, de nuevo. De nuevo. No, el Señor no se acuerda. El Señor te perdona y te hace una nueva criatura. Pero esto es tremendo. Es tremenda la gloria de Dios operando de esta manera en la vida de las personas. Si no, estaríamos todos condenados. Si el Señor nos pasaría de nuevo y nos pasa lista de todas las que nos mandamos, estaríamos condenados de nuevo, pero el Señor nos perdona y se arroja esa carga del pecado. La de Isaías también estaba allí, en lo profundo de la mar, para no acordarse más de ello. El Señor no le volvió a recordar. Vos podés leer toda la vida de Isaías y no le volvió a recordar. Mirá que lo que eras antes de que yo te limpie. Mirá lo que eras antes de que yo te saque la culpa. Isaías era un hombre que estaba ocupado, era un hombre que era un hombre noble, que tenía acceso al palacio. Él entraba y salía del palacio como uno más de allí, de la corte. Era un padre de familia, tenía una esposa, tenía 2 hijos. Pero el llamado de Dios fue tan tremendo en él que nunca pudo decir, me voy a volver atrás, sino que cumplió aquel mandato que Dios le dio. Pero la voz de Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esa pregunta también está para cada uno de nosotros. Ahora, no siempre nuestra respuesta es la de Isaías. Heme aquí. Heme aquí quiere decir, acá estoy, incondicionalmente. Incondicionalmente. Para lo que vos quieras. Para mandarme donde vos quieras. Para que le vaya a predicar a quien vos me digas. Acá estoy. Acá estoy para servir. Acá estoy para honrarte. Porque sos mi Dios, sos mi Señor. Y yo te vuelvo a recalcar esto. Dios honra a los que le honran. Cuando vos honrás a Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. No va a dejar que nada ni nadie esté perturbando el propósito que Él tiene para vos. Y no vas a caer parado donde vayas, sino que va a ser la gracia de Dios que te va a abrir las puertas. Una vez me pasó esto en el trabajo, vos sos como el gato, caíste parado. No es como el gato, es la gracia de Dios que te lleva y en aquella cosa, y ahora voy a ir allá, bueno, está bien, voy. Y el Señor ya preparó todo para vos, porque tiene el propósito de Dios y te va a poner en los lugares que Él necesita que vos estés. Y si Él lo hace es porque Él te va a guardar, te va a proteger, te va a bendecir, te va a abrir las puertas que tiene que abrir. Pero la respuesta de Isaías fue instantánea. Isaías no dijo, bueno, voy a ir a consultar porque tengo a mi esposa que hoy hizo un lindo guisito y no me lo quiero perder. Así que me quedo, ya me voy rápido porque no tengo mucho tiempo. Ya son las 12:30 y me tengo que ir y tengo que también ver con mis hijos, a ver cómo arreglo con ellos, porque a veces ellos tienen planes. No, dijo, heme aquí. Si vos querés estar bien, si querés que tu hogar esté bien, si querés que haya paz en tu vida, si querés que tus pies calzados del apresto del Evangelio, de la paz, lleven paz a donde vayan, decide al Señor, heme aquí. Decide al Señor, heme aquí. Abre tu corazón, decide, Señor, yo estoy. Señor, yo recibí tanto de vos, escuché palabras durante tiempo. Señor, yo creo que llegó el momento de que yo te diga, heme aquí, heme aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a orar, hay que ir a visitar a un enfermo, hay que ir a repartir tratados, hay que ir a evangelizar a la plaza. Señor, acá estoy, acá estoy. Y cuando somos jóvenes, dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu vejez. ¿No? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Muchachos, chicas, ustedes que están en esta etapa de la vida, ¿qué pasa? Porque nosotros también fuimos jóvenes. Pero servir al Señor desde la juventud es de especial estima para el Señor. Porque después vienen los días donde uno dice,
bueno, me voy a tal lado a predicar. Y vos, ay, pero me duele acá y me duele acá y me duele allá. Entonces, en la juventud, darle el mejor tiempo al Señor, el mejor tiempo. Después en la vida, en cada etapa, Dios no nos descarta cuando somos más viejos, ¿eh? Al contrario, dice la palabra que las canas son honrosas, ¿eh? Entonces el Señor nos tiene en aprecio, pero los jóvenes, aceptar el llamado de Cristo, así de heme aquí, Señor, ¿eh? Porque a veces parece que al Señor le damos lo que nos sobra, ¿no? Y no hablo de las ofrendas, hablo de nuestra vida. ¿Qué le doy al Señor? Le doy, Señor, bueno, hoy tengo 10 minutos, bueno, hoy puedo leer un versículo, ¿eh? Hoy tengo 2 minutos para orar. Es lo que me sobra, porque estoy tan ocupado. Pero cuando puedo decir, Señor, vos sos mi prioridad, y yo pongo mi vida y mi confianza en vos, sé que vos me vas a dar lo que necesito. Vos sabés que necesito una esposa, necesito un lugar donde vivir, necesito las cosas que todos necesitamos. Porque dice la palabra que Él sabe las cosas que nosotros tenemos necesidades. Entonces, ¿qué hago? Voy y lo busco como yo quiero y como a mí me parece, o entro en el plan de Dios y dejo que Dios me aparezca las cosas que yo necesito y que Él sabe que las necesito, pero Él me las va a dar en el tiempo y en la forma y con las personas que Él tenga para poner en mi vida. No de otra manera, si no fracasamos. Y a veces hay fracasos en la vida que nos llevan años y sufrimos con eso y nos lastima y nos dolemos. Si el Señor nos dio vida abundante, vamos a pasar por dificultades en la vida, sí, pero el Señor nos dio vida abundante y nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces yo paso por el momento de dificultad, pero confiando que Él está manejando mi barca. ¿Por qué? Porque un día le dije, heme aquí. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Señor, heme aquí. Señor, acá estoy, Señor. Yo necesito servirte, no darte lo que me sobra. El Señor no nos emproveció por servirle desde nuestra juventud. Todo lo contrario, el Señor nos bendijo, nos acompañó, nos ayudó, nos dio una familia, nos dio un lugar donde vivir, nos bendijo, nos ayudó en todas las cosas. Yo te puedo dar testimonio de esto. El Señor no te va a dejar tirado en el camino cuando vos le servís. Y aunque pases por valle de sombra de muerte, como dice la palabra, Él va a estar al lado tuyo. No te vas a decir, bueno, ahí por el valle de sombra, pasá vos, ¿eh? Yo, no, va a estar ahí a tu lado. Te va a abrazar, te va a levantar en los brazos, ¿eh? Te va a mimar. Porque Él sabe que necesitamos el afecto y el amor en nuestra vida. Porque es difícil vivir sin amor, es difícil vivir sin afecto, es difícil vivir sin la comunión que nos da el Señor, Él y nosotros, la Iglesia. Anoche hablábamos de que la comunión es vertical y horizontal, es nuestra comunión con Dios, pero también nuestra comunión con la familia, estar juntos, ayudarnos, pero tomando conciencia del llamado de Dios. ¿Quién dirá por nosotros? Isaías no se tomó un tiempo para pensar, para decir, venme aquí, acá estoy yo, Señor. No sé qué podré hacer, pero yo estoy. No sé si poder tocar un instrumento, si poder traer una palabra, si poder cantar, si poder limpiar la iglesia, si poder hacer cosas, si poder hacer un trabajo, pero yo estoy, Señor, para que vos me digas. Yo te invito a ponerte de pie. Como dicen algunas personas hoy, Jesús era un visionario. Porque vos imaginate que Jesús tenía sus 12 discípulos.
Había uno que mucho no colaboraba y había miles de personas. Jesús dijo, va a faltar obreros. ¿Por qué? Porque son muchas las personas. Dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Y creo que esa debe ser una causa de oración en la iglesia. Que el Señor levante mujeres y hombres dispuestos, comprometidos, buscar al Señor, no cambiar al Señor por otras cosas, porque Él nos ama tanto. Pero claro, hasta que no sentimos el amor de quien nos ama, no nos damos cuenta de que Él nos ama. Pero cuando podemos entender, conocer y sentir el amor con el cual Él nos amó y nos ama, yo no sé qué sería de mi vida si el Señor no me hubiese rescatado. No lo sé. Pero sí que no hubiese sido nada bueno. Dice la palabra que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, no te veas como sos, no te veas como el enemigo te quiere mostrar que sos. Vete como alguien que recibió un reino inconmovible de parte de Dios. Vete como alguien que Jesús dijo, ahora yo te perdono, te limpio, y ahora sos una hija, un hijo de Dios. Vete con esa identidad, no con la que Satanás te quiere mostrar, hundiéndote en la culpa, cargándote de todo el peso de las cosas, diciéndote no te va a perdonar, no te perdonó, nunca vas a ser perdonado, siempre vas a ser un fracasado, siempre vas a perder, siempre vas a ser lastimado, sos un débil, sos una floja. Vete como una hija, un hijo de Dios, lleno de la presencia, lleno de la gloria, de la gracia de Dios en tu vida, que te transforma, no por lo que sos vos, sino por el poder de Él operando en tu vida. Dice la palabra, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Y yo depende de mí, el poder que depende de mí, en la capacidad que le doy a Dios para que obre en mi vida. Si yo cierro mi corazón y lo endurezco, Él no va a obrar. Dice la palabra que cuando Jesús fue a su pueblo no pudo hacer milagros, no porque no podía, sino a causa de la dureza de los corazones de la gente. Y la dureza que cierra el milagro de Dios. Ahora cuando vos podés sentir el amor y el Espíritu Santo empieza a tocar tu vida y tu corazón empieza a derretirse en la presencia de Dios, tu vida cambia porque el poder de Dios está operando en vos. Y el Señor te transforma y ya nadie te va a decir sos esto, sos aquello, sos el otro, porque el Espíritu te va a revelar que sos una hija, un hijo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Si hay alguien que está necesitando oración, está pasando por un momento de dificultad, está asediado por la culpa, por el peso, el enemigo no te da paz, no te deja tranquilo, te quiere mostrar como un perdedor, como alguien que nunca vas a tener respuestas buenas en tu vida, el Señor está acá para tocar tu corazón, para transformarte. Y la iglesia está acá para extender manos de bendición y orar. Para eso está la iglesia, para eso está, no es una simple ceremonia esto, sino un lugar donde compartimos la comunión, donde buscamos la presencia de Dios y donde le decimos a Dios, Señor, te necesitamos. No soy nada si vos no estás en mí. Si vos estás en mí, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Soy victorioso en el nombre de Jesús. Las fuerzas de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia porque la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo toma valor y toma poder por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Aquellas vidas que fueron elegidas, aquellos que tomamos la decisión de elegir a Cristo para que viva y reine en el corazón. Este es el evangelio de poder, el evangelio que Dios nos dio, este evangelio que dice la palabra que no nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios, es poder y el poder está en acción. Pero el poder acciona donde nosotros abrimos nuestro corazón y dejemos que Él obre. Entonces ahí entra, hace milagros, cambia vida, rompe ataduras de años, maldiciones, y nos cambia y nos hace nueva criatura. No por nosotros, sino porque Él sigue teniendo compasión de nosotros. Nos mira con amor. No te descartó
Señor, sino que te está mirando con amor, porque tiene un llamado para vos. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque podemos estar juntos en tu casa para compartir tu palabra, Señor. Señor, tu preocupación por la mies que es mucha y los obreros que son pocos, Señor. Tal vez ahora somos menos que antes, Señor.